cayó una pirómana. Es autora de nada más ni nada menos que 15 incendios forestales. Ustedes imagínense la lucha de estos hombres allí cuerpo a cuerpo prácticamente con las llamas. Un trabajo impresionante. Son centenares de bomberos que en Galicia están trabajando contra 9 incendios muy grandes. Son más de 6.000 hectáreas las que se consumieron. Y en todo este panorama, con el trabajo arriesgando vidas, no solamente de los servidores públicos, sino también de los vecinos, aparece una mujer que fue detenida. Es acusada de 15 incendios, pero lo peor de todo es que la agarraron con las manos en la masa, o en el fuego, mejor dicho. 7 incendios pequeños se estaba realizando en el momento de que la Guardia Civil Española llegó a ese sitio cerca de La Coruña para detener a la mujer. Observen ustedes cómo es este denodado proceso que están realizando los bomberos, que llegan bien hasta los lugares, algunos cañaverales y algunos montes muy espesos, difíciles de acceder, como se puede apreciar en este lugar que da, digamos, que es fronterizo con Portugal, donde hubo otros incendios forestales últimamente. Pero el origen de todos estos incendios, o por lo menos de los últimos 15 que están estudiando, tiene que ver con intencionalidad. O sea, una persona pirómana de 56 años que vivía sola, que no se sabe algún dato más porque no lo brindaron para proteger su identidad, y que es detenida por la Guardia Civil Española en La Coruña para tratar de aclarar algunas de las cuestiones, según dijo Francisco Javier Jarimba Rodríguez. Explicó en rueda de prensa que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza y el puesto de órdenes detuvieron a las 7:30 de la mañana a una mujer de 56 años cuando estaba haciendo parte de su tarea, vaya tarea, ¿no? Estaba incendiando. Dicen que esta mujer, desde el pasado 18 de julio, provocó 15 incendios, focos más grandes o más pequeños, pero en realidad todos poniendo en peligro la vida de los vecinos, de las personas que viven allí, fundamentalmente los que estaban en lugares aislados, ¿no?, donde no se accede tan fácil, en el medio del monte, y también de estos señores, esos señores que también dieron la vida por la mujer de 56 años, porque seguramente si ella se encontraba en una situación de esas características, hasta podía haber sido presa de su propio incendio. Es muy difícil cuando hay personas con estas características. Nosotros hemos tenido en nuestro país también casos de incendios forestales que tenían que ver con el turismo y con otras cosas. No se sabe cuál fue la motivación de esta mujer, o si dentro de su propia enfermedad estaba pensando que hacía otra cosa. Realmente increíble. Vamos a otros hechos con imágenes realmente impactantes. Tienen que ver con Bolivia, tienen que ver con trabajadores que son mineros y que en definitiva estuvieron de algún modo protestando, pero ya pasaron a otra cuestión mucho más grave, sin lugar a dudas. Ellos están en contra de una nueva ley que de algún modo le da el marco a la minería, pero les prohíbe asociarse con empresas privadas. Entonces salieron a protestar, son 5.200 aproximadamente, estuvieron en algunos sitios enfrentándose de esta manera con los policías. Hay 70 policías que resultaron heridos, hay otros 50 mineros que también resultaron heridos, pero por miedo a ser detenidos de vuelta, porque fueron detenidos en el lugar, obviamente no dieron a conocer su paradero. En definitiva, una situación muy difícil que se está dando, y ellos se defienden como puede, con los elementos, y los elementos son explosivos y armas del tipo tumbera. Así se veían uno de los 6 bloqueos más importantes propiciados por 5.200 mineros de diferentes cooperativas que estuvieron protestando por una nueva ley que les impide asociarse con empresas privadas para trabajar. Así hacían estallar explosivos para lograr que se alejaran los policías, 1.250 que fueron destinados a tratar de levantar los bloqueos de estas protestas. Una verdadera batalla campal
se registró en ese lugar cuando los policías obligaban a irse, a replegarse a los mineros que se ubicaron en los terrenos más altos. Mientras la policía arrojaba con sus gases lacrimógenos algunas granadas hacia la parte superior, los mineros le contestaban con morteros que improvisaron utilizando los explosivos de las propias minas. De ese modo se registraron 70 heridos, la mayoría de ellos policías que recibieron los embates de lo que disparaban desde arriba los mineros, piedras, además de los explosivos que se podían escuchar a decenas de metros. Podemos ver también cómo arrojaban elementos combustibles e incendiaban este verdadero campo de batalla. Casi todos los policías resultaron con heridas y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se dieron secuestros de policías, que también algunos de ellos fueron torturados porque cuando estaban en poder de los mineros utilizaron lo que tenían a mano para poder golpearlos. Estos son algunos de los policías que eran rescatados virtualmente por sus compañeros con heridas. Por su parte, los mineros dijeron que 50 de sus compañeros fueron golpeados, heridos y también detenidos, más tarde liberados por la policía. La gente ha quedado atrapada, decía el ministro, no ha podido salir o no puede volver, y que estos bloqueos están complicando la vida en ese lugar de Bolivia. Y el Estado Islámico se achica en los territorios de Siria e Irak, y de ese modo proyecta todo el terror en otros lugares. El sudeste asiático es el elegido para poder tener gente que le sea fiel a sus pensamientos, a este pensamiento de efectuar más lugares, más estados con la Sharia, con la ley musulmana, pero ya extrema directamente. Lanzaron revistas, están haciendo tareas a través de internet y las redes sociales para tratar de tener más adeptos, y el resultado está a la vista. Esto que tenemos allí, las personas heridas o muertas, 4 fallecidos, más de 35 heridos en una decena de ataques en Tailandia, muy cerca de Bangkok, de la capital, donde no había atentados de estas características, sincronizados con bombas que fueron activadas con teléfonos. No son como los del ISIS de otros lugares donde se inmolan. En este caso, vuelven a servir para otro tipo de días negros y de terror como el vivido hoy. Tailandia fue el blanco del terror yihadista con por lo menos 12 atentados en localidades turísticas. El resultado, 4 personas muertas y unos 35 heridos. Allí, en la ciudad de Hua Hin, llegaban las autoridades para tratar de saber qué había pasado con una explosión, pero lamentablemente se encontraban con otras, al tiempo que aumentaba la cantidad de heridos. Una mujer murió, de nacionalidad vietnamita, se encontraba de paseo en esa localidad tailandesa cuando recibió la muerte por parte de grupos que supuestamente estarían afiliados al ISIS. De ese modo, trasladaban a una de las tantas víctimas. Hasta 5 deflagraciones se produjeron en Hua Hin, utilizando bombas caseras detonadas a través de teléfonos celulares. Los atacantes estaban muy cerca del lugar cuando estos ataques se produjeron. De esa manera, era muy difícil para las autoridades poder saber quiénes podían llegar a ser los terroristas. No se inmolaron, como normalmente ocurre con los afiliados al ISIS. Esta vez decidieron efectuar durante varias horas una serie de 12 atentados con bomba que han movilizado a toda la población. En la provincia de Trang, también en Surat Thani, esos fueron los lugares elegidos por los yihadistas que actúan normalmente en el sur del país. Las bombas detonadas a distancia con teléfono móvil son un sello de este tipo de ataques para las autoridades que siguen investigando. Hasta el momento, el ISIS, los dueños del terror en el mundo, no han reclamado la autoría de las explosiones. Este tipo de atentados y ataques en Tailandia son habituales en el sur del país, pero ahora se trasladaron a una localidad a 160 kilómetros de Bangkok y el resto de las ciudades que la rodean.
Las explosiones en Bangkok y otras ciudades del centro y norte del país claramente no eran habituales hasta esta situación vivida en las últimas horas. Recordemos que el país es escenario de un conflicto separatista que se ha cobrado más de 6.500 víctimas desde el año 2004. Pero el ISIS en los últimos videos ha mostrado a Tailandia como un lugar para poder actuar con conexiones locales. Fundamentalmente se piensa que no son extranjeros, son personas del lugar y ahora, por medio de grabaciones de cámaras de seguridad, las autoridades tratan de dar con los sospechosos.